Hay muchos que me van a decir, pero es que para hacer una autotransfusión se necesita un cirujano que le ponga un tubo de tórax y yo no sé poner un tubo de tórax. No tengo tubos de tórax en urgencias, no tengo bolsas de autotransfusión. Y todo eso es cierto, eso pasa, es muy frecuente. Es rara la institución de salud que tenga disponibles las bolsas de autotransfusión. Pero acuérdense, para regalarle unos minutos más a ese paciente, mientras se acepta la remisión, mientras llega la ambulancia, mientras trasladan el paciente, mientras lo recibe el cirujano y vuelve a sufrir el proceso de admisión en otro hospital, muchas veces pasa, pues es necesario detener o retrasar el mecanismo fisiopatológico que está llevando a ese paciente a la muerte. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó a este paciente a la muerte o que lleva al paciente con hemotórax masivo para analizar este caso? El mecanismo fisiopatológico del paciente con hemotórax masivo pues son dos mecanismos que llevan a la muerte. Uno, hipoxia por colapso pulmonar completo y a su vez hipovolemia por exsanguinación. Acuérdense, acordémonos que la cavidad torácica puede albergar casi 3 o 4 litros de líquido colapsando el pulmón completamente. Entonces, 3 o 4 litros de sangre es prácticamente el paciente exsanguinado de la cavidad torácica. Entonces, para resolver eso, no se necesita ser especialista, ni tampoco saber poner un tubo de tórax, aunque en mi opinión, pues el médico general sí debería estar entrenado perfectamente para poner un tubo de tórax en este tipo de situaciones. No se necesita ser especialista porque lo único que se necesita es revertir el mecanismo que está matando al paciente. ¿Y cómo lo revierto? Igual que como se trata un neumotórax de tensión, hay que retirar la presión que está generando que el pulmón esté colapsado. Es decir, hay que hacer una incisión en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media, en el mismo sitio en donde se pone el tubo de tórax. Eso sí, el médico general tiene que ser capaz de hacer esa incisión, una incisión adecuada, una incisión de 1 centímetro, que cortar con una tijera o disecar con una pinza roma hasta llegar a la cavidad torácica y hacer una comunicación entre la cavidad torácica y el medio ambiente y así empezar a drenar el líquido que está matando al paciente. Es decir, en este caso, empezar a drenar la sangre. Ese es el primer paso. Una vez se logra descomprimir, ya estamos solucionando por lo menos el primer paso, que es el colapso pulmonar agudo total que está desaturando el paciente. Pero queda el otro problema. Entonces queda el otro problema, que es la exsanguinación. En este caso, pues la mejor transfusión es la propia sangre del paciente. Y si bien es cierto que idealmente deberíamos tener una bolsa de autotransfusión para que la sangre no se coagule, para poderla obtener directamente del tubo de tórax, eso es lo ideal. Pero si no tenemos, no lo necesitamos. Es cuestión de creatividad. Es cuestión de creatividad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que uno de mis docentes, cuando yo era residente de cirugía general, me contaba que en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá recogían la sangre en una riñonera, la pasaban por un colador y después por un embudo y ahí se iba canalizando la sangre para poderla transfundir o hacer ese tipo de autotransfusión. En una medida de urgencia, imagínense. Un colador, cosas que uno no se imagina, ¿cierto? Y puede haber muchas formas. Yo les voy a compartir una forma que a mí me ha funcionado muy bien y ha permitido que médicos que se han sentido capaces de hacer una incisión descompresiva en el quinto espacio intercostal han utilizado en estos casos. Se trata de utilizar una sonda de Foley de 3 vías. Se introduce la sonda una vez se hizo la incisión, se infla el balón con 30 centímetros de solución salina y a la vez esa sonda pues va recogiendo la sangre y en el puerto por donde se va recogiendo la sangre se va recogiendo en un cistoflo o en una bolsa de solución salina previamente cortada y vacía. Entonces ya todo comienza, como les dije, con la habilidad o la competencia que tenga el médico general de hacer la incisión y así recoger la sangre que se pueda recoger. Cualquier cantidad de sangre que se pueda recoger en ese momento, pues es sangre que no tenemos y que está matando al paciente. ¿De acuerdo?
Pero me pueden decir, bueno, igual esa sangre se va a coagular, esa sangre no va a servir. En una situación de urgencia, donde no hay nada más a la mano, puede ser la única probabilidad que tenemos para regalarle unos minutos de vida a ese paciente. ¿Ok? Entonces, no es lo ideal, pero es lo que ha salvado a muchos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la omisión le roba minutos al paciente. Si no hacemos absolutamente nada, ese paciente sí o sí va a fallecer. ¿Qué prefieres? ¿Regalarle minutos o restarle minutos? ¿Ok?